Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Tu préstamo sin filtros con Banco GNB, la raíz de tu futuro. Viaja a la final de la Libertadores con Hyundai. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el arquitecto Jorge Rubiani, historiador. Con él vamos a hablar acerca de historia del Paraguay y también vamos a hablar de la paraguayidad, nuestro ser nacional. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el arquitecto Jorge Rubiani aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Para cuando quieras ver frutos, hay un árbol y un banco. Para cuando quieras un respiro, hay un árbol y un banco. Para cuando necesites personas que ayuden a personas. Cuando quieras que te presten atención o cuando quieras crecer, hay un árbol y un banco. Para cuando crezcas de a poco o sin haberlo pensado o cuando crezcas tanto que solo sepas echar frutos, hay un árbol que también es un banco. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Una buena noticia, Hyundai te lleva a la final de la Copa Libertadores de América. Viaja a la final de la Libertadores con Hyundai. Tu próximo test drive te lleva a la final de la Conmebol Libertadores. Probando el Kona híbrido o la nueva Santa Fe, podés tener la chance de viajar con un acompañante todo pago a vivir la final en Lima, Perú. Pasa por cualquier showroom de Hyundai en el país y hace el test drive que te lleva a la gloria eterna. Ustedes ya lo saben, aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Estoy hablando de Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos para conversar con el arquitecto Jorge Rubiani. Arquitecto Rubiani, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarme aquí en esta mesa. Por favor, gracias por invitarme. Espero no defraudar su expectativa sobre mi presencia. Quédese tranquilo, estoy seguro que no. Arquitecto, dígame, ¿para qué sirve la historia? Bueno, la respuesta es tan obvia que muchas veces nos omitimos de aclararlo. La historia es absolutamente indispensable para saber quiénes somos,
por qué estamos aquí, por qué llegamos aquí como estamos y cuáles fueron las vicisitudes que marcaron nuestro temperamento, nuestro carácter, eso que le llaman el genius loci los urbanistas, esa característica peculiar que tiene gente de un determinado lugar. José Ortega y Gasset llegó hasta calificar a la gente según el lugar donde vivía, donde moraba en la tierra. Y así diferenció claramente a aquellos que vivían en las montañas, en la costa, y definió muy claramente a aquellos que vivían en terrenos mediterráneos lejos del mar. Es decir, nosotros, los paraguayos, que somos introvertidos, callados, melancólicos, y que muchas veces no sabemos lidiar con esos inconvenientes o con esas características, y eso nos obligaría aún más a saber por qué somos lo que somos y por qué estamos aquí. En cierto modo también debería pautarnos el objetivo que tenemos en la vida y que somos tan importantes como cualquier otro ciudadano del planeta, porque aunque estemos aquí, aunque seamos pobres, aunque no tengamos las mismas posibilidades que tuvieron todos, nosotros vemos el mundo de una manera particular, de una manera exclusiva que es nuestra y que puede contribuir también a que los otros nos entiendan mejor para entender mejor a todos. Entonces, para todo eso es indispensable la historia. Correcto. No podemos dejar de pensar qué hubiera pasado si no conociéramos la historia de nuestras familias. Por ahí empezamos, saber de dónde venimos, para entender las cosas como deben ser. Ok. Cuando usted me dice, esto tiene que ver con el sentido de nuestra vida, cuando yo pienso en el sentido de mi vida o en el sentido de nuestra vida, obligatoriamente pienso en el futuro. La palabra sentido la entiendo como la orientación hacia dónde vamos, para qué hacemos lo que hacemos, a dónde apuntamos. Pero usted me dice que ese sentido obligatoriamente tiene que ver con de dónde venimos. Las raíces. Con las raíces. Como dijo alguien, sin dudamente. Sin dudamente. Porque si no carecemos de la perspectiva adecuada, podemos hasta ser presuntuosos o pretenciosos cuando queremos hacer algo que no nos corresponde por la naturaleza, por el instinto, por las características. Como por ejemplo, hay un detalle característico de la gente que emigra y vuelve, y para demostrar que estuvo afuera, vuelve vestido de extranjero. Viene, sobre todo si se fue a Estados Unidos, viene con la camisa a cuadros, el saco verde, el pantalón amarillo, taco alto, etc. Él quiere desvirtuar su naturaleza, quiere ser el otro, quiere dejar de ser el mismo, y en ese dejar de ser el mismo está implícito también un grave defecto de nuestra educación. Es como si pretendiéramos, teniendo 1,50 m de estatura, ir a jugar en la NBA, por ejemplo. Tenemos que ubicarnos, tenemos que saber lo que podemos hacer, lo que queremos hacer y lo que hacemos mejor, porque todos contribuimos de alguna manera a que el mundo sea como es, y todos deberíamos contribuir con lo que tenemos para que el mundo sea mejor. Entonces, todo eso es la identidad. Y la identidad tiene varias clasificaciones. Nosotros, lamentablemente, nos matamos a balazos por las identidades secundarias, las que no son importantes. La identidad primaria es que somos paraguayos, que somos de aquí y que nos debemos a hacer de este lugar un lugar que corresponda al sacrificio de mucha gente que se mató para que nosotros estuviéramos aquí. Entonces, ese sentido de responsabilidad tiene que quedar muy claro en todo lo que hacemos. Correcto. Por ejemplo, hay un dicho en urbanismo que dice: quien conoce comprende y quien comprende se siente responsable. No es posible sentirse responsable de nada si no sabemos lo que somos, si no sabemos lo que tenemos, si no sabemos lo que fuimos. Entonces, para esa falta de responsabilidad, obviamente tenemos que mirar hacia atrás y ver la educación que hemos tenido. Muchas veces con la educación, sobre todo con la incorporación tecnológica en la educación, estamos confundiendo los roles de la educación para que los chicos tengan trabajo, los chicos tengan... Hay maestros que dijeron que aprender el guaraní no sirve para conseguir trabajo. No se aprende el guaraní para conseguir trabajo, se aprende para ser.
para no dejar de ser lo que hemos sido siempre, y para recuperar lo que hemos perdido, y para entender mejor lo que somos. Entonces, se educa para que un sujeto sea un buen ciudadano, para que sea respetuoso de la ley, respetuoso, porque la educación no es solamente aprender algo para aplicarlo en un trabajo, en una labor, en un conocimiento. La educación es para que seamos ciudadanos, para que nos respetemos, no para que nos queramos precisamente, pero para que nos respetemos. Absolutamente, absolutamente. Y nada más. Tomo eso, me pareció muy linda la frase: quien conoce comprende y quien comprende se siente responsable. Arquitecto, muy interesante lo de la identidad. Anoté aquí lo de somos nostálgicos, somos melancólicos. Sí. Y permítame, taciturnos, tomo nota también, taciturnos. Y permítame, yo quiero regresar a este tema súper interesante de cómo somos y por qué somos como somos. En unos minutos dejo en pendiente por el momento. ¿Existe una sola historia, la de los hechos, o existen tantas historias como interpretaciones de esos hechos existen? Bueno, el hecho de que yo, siendo arquitecto, haya incursionado en la historia, me preguntaría qué es lo que, me pregunto siempre, qué es lo que me movió. Y hubo un arquitecto en la época muy anterior, incluso a Cristo, se llamaba, ahí no me viene el nombre ahora, que fue el arquitecto de Julio César. Y ese arquitecto decía: el arquitecto ama pensar. Nosotros los arquitectos, los que nos sentimos de verdad arquitectos, porque hay mucha gente que construye nomás, que no tiene la mentalidad de un arquitecto. Los que, por supuesto, que los que nos creemos arquitectos, amamos la poesía, la belleza, la verdad, podemos distraernos con muchas cosas. Somos en realidad eso que nos define como melancólicos y taciturnos muchas veces, cuando estamos, en guaraní hay una palabra que nos define, que es el añemongueta. Estoy conversando conmigo mismo. Entonces, cuando hacemos eso, es que cuando somos más arquitectos que nunca, pensamos en muchas cosas que normalmente no se tienen en cuenta. Y eso nos lleva a veces a una especie de bohemia, a una especie de desinterés por las cosas materiales, pero somos así, porque nos educaron para ser de esa manera, o tenemos ese talento para ser de esa manera. Ahora, en materia de la identidad, hay otras identidades que a veces nos distraen, las identidades secundarias. Yo puedo elegir ser de un partido político, puedo elegir tener una simpatía deportiva, puedo elegir pertenecer a una cofradía religiosa o a determinada sociedad, pero eso son cuestiones que yo puedo dejar en cualquier momento o puedo abandonar. Lo que yo no puedo abandonar nunca es mi condición de ser ciudadano de este lugar, ser de este país, ser paraguayo, en una palabra, un vocablo que nos define a todos de alguna manera y que muchas veces por el intercambio cultural, informativo, científico o por la experiencia que hayan tenido muchos, creen que pueden ser internacionales y dejar de ser paraguayos. Yo creo que alguien dijo una vez que cuanto más conozco de mi pueblo, mejor me siento. Yo el otro día estaba diciendo que entré a un bar y le dije a mi señora, todos los mozos hablaban en guaraní. Y me dio la sensación de que yo entraba en mi territorio, en mi lugar, a mi casa. Esa gente era de mi misma condición, de mi misma categoría. Había como una relación cercana por el hecho de que ya empezábamos hablando el mismo idioma. Entonces, esa identidad surge, no se transfiere, no puede perderse, porque por más que los paraguayos emigren, en algún rincón de la covacha donde vivan, tienen una bandera paraguaya, tienen una escarapela o tienen algo que le recuerda al el lugar original. Eso es antropológico, eso no se puede evitar. Perfecto. Quiero hablar un poco sobre Francisco Solano López. Hablemos.
Terminada la guerra de la Triple Alianza, a Francisco Solano López se lo trataba como el tirano ambicioso y genocida. El Atila sudamericano. El Atila sudamericano. Pero después hubo un tiempo en donde la imagen del Mariscal López se revalorizó. ¿Cuánto tiempo después de terminada la guerra, Francisco Solano López pasa de ser el responsable de la tragedia nacional a ser el héroe máximo de la patria? Cuando termina la guerra de la Triple Alianza, los paraguayos que habían sido soldados de López, a veces calificados de una manera despectiva, soldados de López, bárbaros, se quedaron sin interlocutores y se quedaron sin la posibilidad de contar su verdad. Porque si vamos a hablar de historia, hay una historia real, los hechos que acontecieron. Exacto. Hay una casi como una ley en la historia. La historia no puede ser contrafactual. No es historia lo que no sucedió, lo que uno imagina, lo que supone. Pero si vamos a tener en cuenta solamente lo que se consignó en los archivos, hay solamente informes oficiales de algunas personas, de alguna persona con capacidad para transcribir sus sentimientos, sus pensamientos, que supiera escribir, pero eso no es toda la historia tampoco. Ahora, nadie científicamente histórico considera la anécdota o el dicho o la historia familiar como una historia real. Correcto. Lo que no está consignada en los archivos. Pero yo, arquitecto, que pienso, porque el arquitecto ama pensar, digo, ¿cuánta historia se ha omitido porque no tuvo un relator, por ejemplo? ¿Y cuánta historia podemos entender por los resultados que tenemos a la vista? Vamos a un hecho reciente, el golpe contra Stroessner. El golpe contra Stroessner no fue sino un acontecimiento semejante a la caída del Partido Colorado en 1904. No fue sino un acontecimiento semejante a la muerte del doctor Francia en 1840. Otro acontecimiento semejante a la finalización de la guerra contra la Triple Alianza. Cuando un país se encuentra, una sociedad se encuentra ante la incertidumbre de querer saber qué nos pasa ahora, qué nos va a pasar, cómo reconstruimos, cómo hacemos el relato de lo que fuimos para entender hacia dónde tenemos que ir. Y resulta que cuando cae Stroessner había tanta ansiedad de libertad, había tanta necesidad de expresarnos, que nadie reparó en el hecho de que ni siquiera le castigamos al tirano por todas las tropelías cometidas. No le castigamos a nadie. Pretendimos pasar la página y continuar nuestra vida como ignorando que esas cosas nos iban a pasar las facturas que nos siguen pasando hasta hoy. Porque mucha gente piensa que por omitirnos de pretender justicia, estamos de acuerdo con todo lo que nos está pasando. Okay. Mucha gente cree que porque yo soy educado y le saludo a alguien, estoy de acuerdo que este hijo haya sido un torturador, por ejemplo. No es así. Y cuando una vez primero le pregunté a un militar y después le pregunté a uno de los políticos que tuvieron un gran protagonismo en el post-stroessnismo, ¿qué falló? ¿Ustedes creen que todo estuvo bien? Ah, no, claro que no, fallamos mucho. Y uno de ellos me dijo, nos apuramos en tratar de parchar lo que se había roto y tratar de seguir la vida. Y eso no fue sino el continuismo. Si no pusimos una marca indeleble entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, si los que nos hicieron mal no están presos y no pagaron sus fechorías, entonces no podemos recomenzar la vida. Entonces nos tenía que suceder lo que nos está sucediendo hasta hoy. Lo que nos sucede hasta hoy es inclusive, porque hay entre las preguntas algo relativo a eso, me parece peor,
porque también revela muchas veces lo que nos sucedió a los paraguayos cuando pretendimos que los buenos estén al frente del gobierno. Y tuvimos dos ejemplos patéticos, y justamente cuando el advenimiento del Partido Liberal al poder. Manuel Gondra quiso entrar a rajatabla, matando a todo el mundo, porque decían que una revolución se impone imponiéndose con la fuerza, no dialogando con nadie, había que eliminar a todos. Inclusive en los planos, según las actas, estaba el asesinato de Bernardino Caballero y de José Patricio Escobar. Gondra es electo presidente en 1910 y con el primer Jaque de Albino Jara renuncia. El que quería entrar arrasando, a los 2 meses desvirtúa toda la expectativa del conocimiento, de la virtud, del valer del intelectual, renunciando ante el primer amague de un militarote bruto como Albino Jara. Y lo volvió a hacer en 1920. Sus compatriotas, sus correligionarios lo querían tanto que lo volvieron a nombrar presidente y volvió a renunciar al año. Y las 2 veces, con la excusa de no querer ver sangre de paraguayos derramándose, se produjeron las 2 guerras civiles más nefastas que tuvo el Paraguay. Y solo entre liberales, 1912 y 1922. El puntilloso, pulcro y espirituoso Gondra, con su cobardía moral, determinó la tragedia de una sociedad que se mató a balazos en cualquier rincón del país. Y eso también desprestigió a la clase ilustrada, a que no necesitamos conocimientos cuando un hombre fuerte puede resolver las cosas a su manera, como fue con la anarquía que trajo el gobierno de Federico Chávez en 1954. En mi casa, mi papá y mi mamá se felicitaban porque por fin vamos a tener un gobierno, un hombre fuerte en el gobierno. Porque mi papá, que era albañil, muchas veces se iba a trabajar y no volvía a casa por la situación de incomodidad y de inestabilidad política que había entonces. Correcto. Arquitecto, omitir justicia post derrocamiento del presidente Stroessner. Sí. Esta falta de, o esta tolerancia a lo ilegal, esta aceptación como normal de lo inmoral, ¿es responsabilidad de quién? ¿De todos o de las élites? No. Aquí hubo un conjunto de responsabilidades, un conjunto de omisiones y la necesidad imperiosa que teníamos de que Stroessner se fuera y que eso iba a hacer que ciertos remilgos se acallaran, por ejemplo. Porque lo cierto es que los conflictos que normalmente podían haber existido subrepticiamente en el ámbito castrense, esta vez se dirimieron a cañonazos. Y se dirimieron a cañonazos claramente por la intervención y el protagonismo que tuvo la embajada norteamericana en todo ese proceso, claramente para que ciertos militares recuperaran la posibilidad de limpiar sus papeles sucios. La revista de Selecciones trajo un pormenorizado relato de lo que era el tráfico de drogas y el tráfico de cualquier cosa ilegal en nuestro país y quiénes estaban al frente de ese tráfico. Entonces, en un momento dado, es dable suponer, ya que nunca hubo una información clara al respecto, que le dijeron al señor Rodríguez, bueno, ¿querés limpiar tus papeles? Echale a Stroessner. Y Rodríguez quiso limpiar sus papeles. Y cuando el liderazgo no es prístinamente claro y puro, de repente tenemos muchos competidores, muchos Carlos compitiendo el mérito de haber echado a Stroessner. Okay. Y en esos muchos Carlos se produce la anarquía que finalmente nos lleva a una serie de situaciones absolutamente intolerables. La última vez que yo participé de una manifestación cuando fuimos a apoyar a Guasmosi, cuando quería echarla a Oviedo, y Guasmosi sale al balcón del Palacio de Gobierno a decir, no se preocupe, vamos a arreglar, el señor Oviedo se va a retirar y vayan a su... O sea, no se hizo nada. Entonces, cuando resulta que todo el mundo quiere el poder
Y el poder es el ejercicio de la voluntad. Por eso cualquier narcotraficante tiene poder, porque puede hacer su voluntad. Pero cuando uno hace el ejercicio de su voluntad en beneficio de la gente, eso es gobierno. Okay. Y nadie quiere hacer eso, porque para hacer gobierno hay que estar a veces en contra de lo que está mal y hay que asumir con convicción y coraje que hay que pelear contra lo que está mal. Y la gente no quiere hacer eso. La gente quiere el poder para los devaneos, como lo hace Peña para viajar de aquí para allá, apreciando sus buenas dotes como comunicador en inglés y cosas así. Pero es un esperpento. Desde el momento que una persona que quiere un rol político admite que otro cualquiera venga y le ponga un pañuelo colorado y le diga vos vas a hacer tal cosa y él asiente, ya perdió toda personalidad, ya perdió poder. Alguien ejerció su voluntad sobre él no. Entonces, uno puede ser una persona obediente, pero en otro ámbito, no en el gobierno. Uno puede ser obediente en el ámbito educativo, en la milicia, en cualquier carrera. Arquitecto, sobre el punto le consulto si los hechos históricos, como lo que me está mencionando usted, una persona que pertenecía a un partido, se desafilia, se afilia a otro y posteriormente es presidente de la República y como tal tolera algunas cosas, como por ejemplo la corrupción. Los hechos históricos deben ser analizados en su contexto para poder generar esa comprensión de quien conoce. Le hago esta consulta porque tengo entendido que alguna vez el señor Winston Churchill dijo: no tengo problemas de aliarme con el diablo si es necesario hacerlo para vencer a Hitler. Entonces estamos hablando de una conducta que no se acerca a lo bueno o a lo aceptable con quien te vas a aliar, pero estamos hablando de entender el contexto dentro del cual yo estoy diciendo con quién me voy a aliar para poder derrocar al enemigo. Si el contexto es, por ejemplo, un enemigo llamado pobreza y un objetivo que es vencer a ese enemigo, ¿justifica ese contexto que yo negocie para mantener el poder y mantener la nave en rumbo? ¿O tengo que buscar hacer aquello que me genera popularidad, pero mañana me deja sin un poder y la nave puede quedar sin rumbo? En ese contexto tenemos que apelar a un vocablo generalmente olvidado de nuestro vocabulario, que es dignidad. A Churchill le hicieron decir muchas cosas, dijo muchas cosas y le hicieron decir otras que él no dijo, pero curiosamente las cosas se mezclan porque hay un historiador inglés que dicen que es el más grande historiador vivo en ese momento, que es, el apellido es Burke, Peter Burke, que vive en Canadá, ya retirado. Dijo: en historia todo tiene que ver con todo. Las cosas no se hacen aisladamente. Okay. Y las cosas que hacemos en una situación de gobierno, cuando tenemos tantas responsabilidades, y lo que hacemos tiene tantas consecuencias para todo el mundo, uno tiene que estar bien parado, bien plantado y bien consciente de su rol y de su responsabilidad, sin olvidar el sentido de la dignidad, porque sin el sentido de la dignidad ningún mandatario puede llegar a buen puerto. Y ahí nos vamos al caso López. Hoy, a más de 160 años de finalizada la guerra, nadie se acuerda de Mitre, nadie se acuerda de Pedro II, nadie se acuerda de Flores. La gente se acuerda de López, porque López aportó en esa gesta algo que los demás no tuvieron: dignidad, sentido de la dignidad. Por supuesto que cometió muchas fechorías, porque justamente como arquitecto pienso
que el rol de la historia no es consagrar héroes ni villanos. Okay. Es tratar de mostrar lo que pasó con el mayor verismo posible, la mejor realidad posible, sin tomar... Mucha gente me dice, ¿usted es lopista? No, no me interesa ser ni lopista ni antilopista. Yo quiero hablar de historia, y que la historia, despojada de toda la viruta maléfica que le agregaron, sea entendible y nos permita razonar. Nos permite razonar. Porque volviendo al historiador Peter Burke, dice, nadie fue completamente bueno, ni nadie fue completamente malo. Todos tuvimos, Margarita Yourcenar le pone en boca de Adriano Augusto en su gran libro, Memorias de Adriano, todos los hombres emiten algún resplandor. Lo malo de nosotros está en pretender de algunos resplandores que no tuvieron y negarles los que sí tuvieron. Entonces, si miramos la historia con ese espíritu didáctico, hasta se diría cristiano, de saber que todos somos pecadores y todos estamos proclives a pecar, deberíamos ser un poco más comprensivos con los grandes hombres de nuestra historia, entendiendo que no fueron perfectos. Arquitecto, hablemos un poco de la historia y la fuerza de los hechos fácticos y la manipulación intencionada de la historia. Sí. Yo quiero consultarle cuánto hay en esa revalorización de la imagen de Francisco Solano López, cuánto hay de intención, porque se dice que el poder necesita decorados, el poder necesita narrativas, relatos, leyendas que generen cohesión en una sociedad, que le den vida y que puedan dotarle de sentido a la sociedad. ¿Cuánto hay en la revalorización de la figura de Francisco Solano López de cierta manipulación de los hechos de la guerra y de su imagen para darle en esa reconstrucción nacional a los paraguayos una epopeya que los enorgullezca y un héroe modélico que represente la paraguayidad y aquello de el paraguayo vencer o morir? En algún momento cuando alguien calificó la figura de López como el mito del héroe máximo, yo escribí en un libro, en un escrito, que ante el mito del héroe máximo fue creado para contrarrestar el mito del López genocida, déspota, bárbaro, etc. Pero para crear toda esa simbología, esa estructura simbólica que sirve para muchos imperios para erradicar, lo que está haciendo Trump ahora, por ejemplo, se está pasando por cualquier parte, las Naciones Unidas, la democracia, él decide quién es bueno y quién es malo. Y cuando los líderes defraudan de esa manera o se ponen de contramano a lo que postularon siempre, entonces la gente tiene derecho a la desconfianza. Y hay otra frase que yo escribí en un libro donde decía, cuando los libertadores nos hablan de virtudes y nos dicen que derrocaron a los malos para ejercer sus virtudes, y cuando defraudan miserablemente, el pueblo tiene derecho a añorar a sus déspotas. El pueblo tiene derecho a añorar a sus déspotas cuando los supuestamente puros, inmaculados, devotos de la democracia cometen tropelías como las que hemos asistido en los últimos tiempos. Y entonces se desvirtúa todo. Y se desvirtúa hasta lo que estamos enseñando en las escuelas. Porque los chicos hoy se cagan a patadas en las escuelas, se agreden porque no tienen un rumbo, no tienen un mentor, no tienen una idea de lo que es bueno y de lo que es malo. Ven que alguien prevalece por el dinero que tiene, o por la fuerza que tiene, o por el número de votos que tiene. No es posible que le sigamos llamando a esto que vivimos democracia. Es totalmente contrario a cualquier postulado democrático, porque no están los mejores del gobierno. Churchill también dijo, el gobierno del pueblo
a través de sus mejores representantes, pero la gente habla solamente del gobierno del pueblo, no a través de sus mejores. Ya, esa parte se borró del léxico de los partidos políticos. Y entonces tenemos gente, y se sabe, que ha estado en el Parlamento por 3 o 4 periodos, porque contribuyeron en la campaña electoral con dólares contantes y sonantes, y sin ningún atributo, ni moral ni intelectual, estuvieron pontificando sobre nuestras vidas, indicándonos lo que tenemos que hacer. Y ahí tenemos que entrar en un montón de tragedias nacionales sobre los que yo escribí el domingo en Última Hora, que es el exilio, por ejemplo. La gente se va afuera no porque se aburrió del Paraguay, se va afuera porque no tiene que comer acá adentro. Simple. Arquitecto, quiero hablar un poco acerca de Colegio Nacional de la Capital, fundado a fines del siglo XIX. 1877. Exactamente. Sentado en esa silla, Ricardo Caballero Aquino me contaba que quienes idearon la fundación de ese colegio, José Francisco de Cut, Benjamín Acebal, Facundo Machaín, Bernardino Caballero, pensaban en un colegio donde se formen los futuros líderes del país, los futuros gobernantes del país. Motivados por esa idea, en el reglamento del colegio decía: se prohíbe que se hable guaraní en las aulas, en los patios, en los recreos. Los alumnos entre sí no pueden hablar guaraní, lo cual era muy duro principalmente para aquellos becados que venían del interior y que no conocían el español. O no conocían bien. O no conocían bien. Me dijo Ricardo: yo estoy de acuerdo con aquella prohibición, porque la educación y la alfabetización debe hacerse en español, más todavía en ese contexto donde los visionarios de la creación de ese colegio decían: estas son las personas que van a ir a España o a Francia a pedir el apoyo para la reconstrucción nacional. Necesitan un perfecto español. Sin embargo, Blas Garay le mandaba cartas desde París a su hermano Eugenio en guaraní. Le mandaba cartas en guaraní. Yo tenía las cartas, las tuve que vender por una situación de necesidad. Yo tenía las cartas en guaraní. Bueno, ¿me permite que le interrumpa la pregunta? Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo creo que en ese tiempo había una realidad distinta. No había todavía una conciencia de la identidad. No había un enaltecimiento de los valores, aunque todos nuestros grandes hombres hablaron guaraní. Francia, Carlos Antonio López, Francisco Solano López, etc. Y sí era cierto que pretendían con el español, bien hablado por supuesto, una cierta calidad intelectual que no les hiciera pasar zozobra ante cualquier otro extranjero. Pero en el Paraguay se hablaba el guaraní. Hay un libro del padre José Cardiel de 1777, donde decía que en el Paraguay todos hablaban el guaraní y el extranjero tenía que aprender a hablar el guaraní, porque era la única forma de comunicarse. Y hay historias que no están en los archivos, pero hay historias que pasaron de generación en generación a través del vocabulario, y en algún momento Cardiel también decía que las mujeres ni siquiera podían hablar castellano, porque los varones aprendían los rudimentos del castellano en la escuela, pero como las mujeres no iban a la escuela, nunca aprendieron el castellano. De manera que en las casas, en la intimidad del hogar, los chicos estaban con la madre y que transmitía los valores culturales aprendidos desde la época indígena. Hay mucho que hablar de este asunto, pero hoy en los Países Bajos, en los países escandinavos, todo el mundo asegura de que el hecho de hablar 3 o 4 idiomas despeja la mente de una manera tal para el aprendizaje de cualquier ciencia, de que es fundamental. Bueno, entonces esas cosas no se sabían antes y probablemente Ricardo Caballero no tuvo en cuenta, pero al limitar el hablar guaraní no se puede dejar de ser. Ese es el punto. No se puede dejar de ser. Es lo mismo que decía antes, que un chaparrito de 1,50 m quiere ir a jugar a la NBA. No se puede. Arquitecto,
¿Qué parte de nuestra historia usted cree que en las escuelas, en los colegios, la seguimos contando mal? Hay muchas. Por ejemplo, si empezamos desde el inicio, nosotros tenemos una calle que se llama Ayolas, en la creencia de que Juan de Ayolas fundó Asunción. Cuando Manuel Domínguez puso los documentos sobre la mesa y contó que Juan de Ayolas ya había muerto cuando Asunción se estaba fundando, nunca más se sacó el nombre de la calle. Está ahí, Juan de Ayolas, una calle céntrica que pasa nada menos que al costado del Palacio de Gobierno. Y además de eso, se dijo que los guaraníes fueron muy dóciles, dúctiles a la penetración extranjera y que por poco no le regalaron todas sus mujeres. Eso es falso. Cronistas alemanes y antropólogos alemanes dijeron de que acá hubo más o menos 23 guerras brutales entre españoles e indígenas y que recién cuando los indígenas fueron vencidos militarmente, ahí recién hubo un acatamiento a las disposiciones españolas. Okay. O sea que la primera mentira que hay es que que fuimos tan amables con los extranjeros y por poco no. Bueno, la segunda grave mentira es que somos independientes desde el 14, 15 o 16 de mayo de 1811. Porque el 14 de mayo los patriotas se acuartelaron exigiendo la presencia de 2 diputados con el gobernador Velasco. Velasco accede el 16 de mayo a las 10 de la mañana. Se incorporan esos patriotas, de los cuales uno era español, otro español con Velasco, que era nada menos que gobernador, y el otro paraguayo. Los 3 juran lealtad a Fernando VII. ¿De qué independencia estamos hablando? Juran lealtad, no sé el 16 a qué hora, pero si juran lealtad a Fernando VII. Y según Caballero Campos, dijo que también la Junta Superior Gubernativa, que se hizo a partir de la finalización del Congreso del 20 de junio, que fue el 23 de junio a las 4 de la tarde, juraron también lealtad a Fernando VII. ¿Desde cuándo somos independientes entonces? Exactamente. Y somos independientes desde la nota del 20 de julio, donde Francia pone, porque fue de su total factura esa nota, pone, y en el tratado del 12 de octubre de 1811, donde establecimos, especialmente ante los porteños, que íbamos a ser independientes de todo poder extranjero. Pero viene Francia, disuelve la institucionalidad, se consagra dictador perpetuo, entonces el Estado Nacional se remite a la existencia de una sola persona. Es por eso que yo digo, cuando uno se declara dictador, ¿cómo es que decía su nombramiento? Dictador perpetuo en calidad de ser sin ejemplar, entonces se atribuye todos los poderes del Estado, pero también se carga todas las culpas. Él no podía derivar ningún error de su gobierno a otro, él era el culpable. Así que López y Mariano Roque Alonso, cuando hacen el consulado, vuelven a jurar el 25 de diciembre de 1842 para mostrar al mundo, ven, somos independientes. Tal es así que durante el periodo de los López se recordaba la independencia nacional el 25 de diciembre de 1842. Y ahí es donde empieza una serie de ignorancias desencadenadas, porque la calle Chile, López hace la nomenclatura y hace la calle de la Independencia Nacional, la calle de la Catedral, que era Nuestra Señora de la Asunción, la calle 25 de diciembre, que después le nombraron Chile, 14 de mayo, Alberdi, porque era una calle cerrada, 14 de mayo, 15 de agosto. La calle 25 de diciembre no era por la Navidad, era por el juramento de la Independencia Nacional. Pero vinieron 1842. Pero vinieron otros muchachos que no tuvieron en cuenta esos detalles y le nombraron, no sé por qué razón, calle Chile. Correcto. Arquitecto, ese dictador perpetuo, o sin el doctor Francia, ¿éramos Argentina? Categóricamente. Por eso que yo le digo, una vez estaba dando una conferencia en el Hotel del Paraguay y llegó una persona reconocidamente opuesta a Francia, a los López y a liberal a Mansalva. Y cuando yo dije, no importa
lo que se diga de Francia. A él le debemos el hecho de que somos paraguayos. Se levantó y se retiró. Era muy visible porque recién empezaba la conferencia. Y lo mismo digo de López. Si López no hubiera hecho una resistencia tan tenaz, independiente a la crueldad que tuviera, si no hubiera hecho todo lo posible para preservar la independencia del Paraguay, muriendo en el último rincón de la patria, al borde de la frontera, el Paraguay hubiera sido repartido entre los vencedores. El Paraguay sobrevivió porque López hizo visible la existencia del Paraguay. Que era petizo, retacón, mañepán, lo que quieran. Pero López hizo visible la resistencia del Paraguay. Y eso es lo que se valora. Y ahí tenemos que ir al punto en que los próceres no tenían que... Resulta que nosotros nos manejamos por una estética hollywoodense. Los héroes tienen que ser altos, rubios, de ojos azules, hábiles con todos los artes marciales, capaz con las mujeres, etcétera, etcétera. Los héroes fueron de carne y hueso. La señora Ana Ribeiro decía, los héroes lloraban, tenían miedo, tenían dolor de barriga, tenían dolor de muela. Artigas, dijo Ana Ribeiro, lloró muchas veces ante la defección de sus compatriotas, de sus compañeros. Arquitecto, permítame que regrese a aquello que hablábamos al principio. Nuestra identidad primaria, no aquella que elegimos, como bien dijo usted, sino aquella que no podemos negar. ¿Quiénes somos? Se encuentra usted en una reunión de historiadores con un amigo, historiador también. Imposible. No. Imposible. El 90% me odia. Bueno, en este caso, no importa. En este caso es noruego. Noruego. Y el noruego le dice, quiero conocer sobre Paraguay, pero desconozco absolutamente todo. Jorge, dígame, ¿qué significa ser paraguayo? El ser paraguayo significa honrar mucha memoria histórica. Porque no estamos aquí por un accidente, porque nos trajo la cigüeña o nos dejó una nave espacial. Estamos aquí porque nacimos aquí, tuvimos una madre aquí que tuvo a su vez un padre, una madre, y así nos vamos entroncando hasta los inicios. Yo a veces hago una fantasía arquitectónica y digo, ¿cómo habrá sido el primer genearca que yo tuve? Aquel indígena, porque hay una cosa curiosa, yo me hice un estudio de ADN, y si bien mis padres provienen de padres, mi padre viene de padre y madre italianos, y mi mamá viene de un señor cuyo apellido era Mosqueira y presumiblemente era gallego-portugués, que vino después de la guerra, y mi mamá tenía una mamá que era de apellido González. Pues ese González, que dice un chiste, donde te vas te sale, ese González probablemente aportó los genes más auténticos que yo tengo. Porque cuando me viene el resultado de los Estados Unidos, yo tengo el 22% de sangre italiana, teniendo conocidamente abuelos italianos. Tengo el 24% de sangre hispano-portuguesa y el 35% de sangre guaraní. O sea que la persistencia del linaje, yo no conozco nada de sangre ni de ese tipo de cosas, pero probablemente entonces la persistencia del linaje de mi abuela hizo la preponderancia en mi torrente sanguíneo. Correcto. Entonces, uno no puede ignorar eso. No puede, porque yo puedo teñirme el pelo, puedo usar una moda muy cool, pero ¿cómo cambio lo que es mi estructura física, mental, mi torrente sanguíneo? Eso no se puede hacer. Código genético. El código genético. El noruego le pregunta, ¿es verdad aquello de la garra guaraní? No, la garra guaraní es entrar en el ámbito de lo deportivo, donde
por ejemplo, el Ciclón de Barrio Obrero se le puso porque dice que Cerro ganaba sus partidos en los últimos minutos con una avalancha de fortaleza, vigor, perseverancia, lo que sea. Pero la garra guaraní, también hablan de la garra uruguaya. Okay. Yo le preguntaría a cualquiera, ¿en qué consiste exactamente la garra guaraní? En pugnar por tener la pelota. Bueno, todos lo hacen, todos los futbolistas lo hacen. No tenemos una estadística demasiado positiva en el ámbito futbolístico para decir que eso fue preponderante para conseguir victorias. Vamos a hacer una pausa, pero antes hablemos un rato del Banco GNB. ¿Estás pensando en equipar tu auto, viajar o renovar tu sala? En Banco GNB tenés una oportunidad sin filtros. Préstamos personales con cuotas claras desde solo 28.000 guaraníes por millón sin costos extras. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Fronk 0 kilómetros. Solicita ya tu préstamo personal al 021-617-6800, Banco GNB, la raíz de tu futuro. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa y esta interesantísima conversación con el arquitecto Jorge Rubián. Para cuando quieras ver frutos, hay un árbol y un banco. Para cuando quieras un respiro, hay un árbol y un banco. Para cuando necesites personas que ayuden a personas. Cuando quieras que te presten atención o cuando quieras crecer, hay un árbol y un banco. Para cuando crezcas de a poco o sin haberlo pensado o cuando crezcas tanto que solo sepas echar frutos, hay un árbol que también es un banco. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Arquitecto, nombres de papá y de mamá. Mi papá se llamaba José Dolores, que en guaraní era llamado Loló. En el guaraní hay todo un proceso de guaranización de los nombres y a los Dolores se le llamaba Loló. Por eso a José Dolores Molas le llamaban Pa y Loló. Y mi mamá se llamaba Rufina, María Rufina, que es un nombre recurrente en el historial de mi familia, María, porque después mis hermanas tuvieron también ese... ¿Qué valores le dejaron a José Dolores y María Rufina? Bueno, más que nada el testimonio de una vida sacrificada, honesta, dedicada a muchas cosas de gran valor moral, muchas cosas que no se pueden cuantificar, pero que sirvieron muchísimo para toda mi vida, hasta hoy. Hasta hoy los recuerdo como si estuvieran a mi lado. Qué lindo que se emocione recordándolo a sus padres. Seguramente mucha gente que está viendo el programa se identifica con usted porque también lloran cuando se acuerdan de papá y de mamá. ¿Existe Dios? Yo creo que tuvimos una idea. Teníamos la necesidad de explicarnos muchas cosas y nos inventamos una imagen que supera nuestras limitaciones, que tiene poderes que nosotros no tenemos, que puede escucharnos, que puede vernos, que puede aconsejarnos, a quien podemos acudir. Y entonces surge una figura poética, mágica, cósmica, a quien le llamamos Dios. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo, después de pensar como arquitecto, es que no estoy de acuerdo con que tengamos que reiterar
digamos que, ceremoniales que de repente no tienen sentido para nadie. No tienen sentido para nadie. Creo que deberíamos ver en todo caso cuál es la propuesta del cristianismo o de cualquier otra religión y tratar de cumplir con los preceptos que teóricamente se hicieron para convertirnos en mejores personas y en personas capaces de la convivencia. Eso es lo que hace falta. Si pudiese resucitar a una persona, cualquier persona de cualquier tiempo, para compartir con esa persona una cena y una conversación, ¿a quién resucitaría? No voy a apelar al hecho de pretender digamos, hacer una interlocución con una persona a quien he leído o he compartido la vida, pero me gustaría cenar con mi abuela, a quien no conocí. Esa María Asunción, que fue una mujer campesina, dice que muy buena, muy inteligente, a quien no conocí, que vivía descalza, que venía descalza. Y hay un hecho que explica también muchas cosas. Nosotros tenemos una idea bastante actual o demasiado científica de las cosas que nos pasaron. Y en otro tiempo la gente no tenía esa posibilidad. Y mi madre me contaba que cuando ella venía a la capital o cuando vino a la capital para vivir, fue como una de las tantas niñas que vino a vivir con una familia, mi abuela había cubierto las huellas de sus piecitos en el barro para conservarla, para que tuviera una imagen de su hija. No era una fotografía, era la huella de un piecito en el barro, lo cubrió y lo mantuvo cubierto durante mucho tiempo. Arquitecto, un gran placer, un privilegio conversar con usted. Gracias por tantas enseñanzas y por este momento que espero que se repita. Espero que sí. Gracias. Gracias a usted. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.